Entonces, por ejemplo, esa va a ser la carga 7 y esta carga sería la carga 3, mientras esta otra carga sería la carga sobre el cual se desea determinar la fuerza resultante. Entonces, este eje se convierte en el eje X, mientras este eje sería igual al eje Z. Lo que estoy haciendo es tratar de girar ese sistema, ¿no? En ese sentido, si analizo tan solo esas dos cargas, la carga 3, dice que se encuentra en el eje Z positivo, y la carga 7 se encuentra en el eje Z, pero negativo, hacia abajo. Y mientras la carga sobre el cual se desea determinar la fuerza resultante queda sobre el eje X, como corresponde. Los datos geométricos de la siguiente figura serían los siguientes. Fíjese que la distancia desde el origen del sistema de coordenadas a cualquiera de las cargas es R. Entonces, si este es el origen del sistema de coordenadas, la distancia desde acá hasta la carga 3 sería igual a R, y la distancia desde el origen hacia la carga 7 también sería igual a R. También conocemos que la distancia del origen hacia la carga donde se desea calcular la fuerza resultante es igual a ese valor, que es igual a, ¿no? Entonces, fíjese acá, como esa carga Q mayúscula equidista en la misma proporcionalidad, o se encuentra a la misma distancia a cada una de estas cargas, entonces hallamos de que, fíjese acá, la fuerza generada por la carga 7 sobre la carga que deseamos encontrar, como son del mismo signo las cargas, entonces se repelen, por lo tanto, la fuerza tendría esa dirección. Y esa distancia desde esta posición hasta acá lo podríamos identificar con una variable. Cualquiera podríamos identificar, por ejemplo, con la letra L. De la misma forma, fíjese la carga 3 respecto a la carga, ¿no?, donde se desea calcular. Fíjese, son del mismo signo, por lo tanto, también se repelen. Entonces, vamos a observar una fuerza que tiene esa dirección. Y esta fuerza es igual a la fuerza 3. Repito, como esa carga, esa carga 3 y la carga 7, entonces esa distancia también sería igual a L. ¿No? Y si consideramos el ángulo θ acá, entonces este ángulo θ se puede escribir acá. Entonces, fíjese, se simplifica el análisis, porque si descomponemos esa fuerza 3, su componente en el eje X y su componente en el eje Z, quedando de que este vector sería igual a el módulo de la fuerza
3 multiplicado por el coseno de θ, mientras su componente en el eje Z sería igual a la fuerza 3 seno de θ. De la misma forma, si descomponemos la fuerza 7, vamos a encontrar que esta fuerza 7 tiene otra componente en el eje Z y esa fuerza sería igual a la fuerza 7 seno de θ. Ahora, acá se simplifica porque, repito, como esa carga equidista a una misma distancia hacia la carga 3 y a la carga 7 y a todas las cargas que se encuentran sobre la circunferencia, entonces decimos de que la fuerza, la magnitud de la fuerza 3 es igual a la magnitud de la fuerza 7 y así sucesivamente. Es igual a las fuerzas de cada una de estas cargas que van a generar sobre esa carga que se encuentra en el eje X. ¿Por qué? Porque se encuentra a una misma distancia. Todos ellos forman un ángulo θ respecto al eje X, ¿no? Esa es la razón para decir de que la fuerza 7 seno de θ es igual a la fuerza 3 seno de θ. Como son iguales en módulo, aunque fíjese acá, apunta en sentidos contrarios, entonces se puede simplificar, quedando tan solo el componente de la fuerza 3 en el eje X, que es igual a fuerza 3 coseno de θ. De la misma forma, la fuerza 7 existe una componente del eje que tendrá la misma magnitud que la fuerza 3 coseno de θ. No sé si tiene alguna consulta hasta acá. Es una manera de simplificar a partir de la simetría. Nosotros conocemos por la ley de Coulomb de que la fuerza entre dos cargas es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la primera carga. En este caso, consideramos la carga 3 y multiplicada por la segunda carga, en este caso es la carga sobre el cual se desea calcular la fuerza resultante y la distancia que separa estas dos cargas. En este caso estamos considerando con la letra L, ¿verdad? Pero esto al cuadrado, no se olvide, ¿no? La distancia al cuadrado. Entonces, esta misma ecuación se puede escribir como 1 sobre 4 pi epsilon 0 y el producto de la carga 3 multiplicado por la otra carga y separado por la distancia al cuadrado. No conocemos el valor de la longitud, pero sí conocemos el valor de A y el radio. Entonces, de este triángulo rectángulo se puede determinar el valor de L. Y L sería igual a ¿qué? L al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, esa misma ecuación se puede escribir como A al cuadrado más R al cuadrado. Entonces, esa es la magnitud de la fuerza 3, que es igual a la magnitud de la fuerza 7 y es igual a la magnitud de cada una de las fuerzas que van a generar sobre la carga que se encuentra en el eje X. Repito, debido a la simetría. Entonces, la fuerza resultante acá tiene una sola componente y su componente está sobre el eje X. No tiene componente sobre el eje Z y tampoco tiene su componente sobre el eje Y.
¿no? Se simplifica sus componentes de la fuerza resultante, entonces en el eje Y y en el eje Z sería igual a 0. Solo tiene su componente en el eje X. Entonces podríamos decir de que la fuerza X es igual, acá hay que tener lo siguiente. ¿Cuántas fuerzas, cuántas componentes se encuentran sobre el eje X? ¿Cuántas sería? A ver. Ayúdenme a ver. Serían 8. 2, 8. 8. ¿Por qué? Porque estamos considerando las 8 cargas. ¿Verdad? Entonces, existe acá tenemos la componente de la fuerza 3 debido a la carga 3. Luego vamos a encontrar otra componente en el eje X de la carga 4. Su componente de la carga Y, es decir, sus componentes de cada una de estas cargas en el eje X y las componentes en el eje Z y en el eje Y de cada una de estas cargas, repito, van a ser serían igual a, o sea, la fuerza Y, su componente de la fuerza Y sería igual a 0, la componente en el eje Z de la fuerza resultante también sería igual a 0. La única componente de la fuerza resultante es el X, su componente en el eje X, y esa componente es igual a la fuerza, por ejemplo, una de ellas es la fuerza 3 coseno de tita. Como va a existir 8 fuerzas, 8 componentes, entonces multiplicamos por esa cantidad. Entonces acá sería 8 veces la fuerza 3 coseno de tita. Entonces, conocemos el módulo, o a partir de esta ecuación que dice acá está, los reemplazamos a la fuerza 3. Bueno, como las cargas serían iguales, tan solo voy a considerar como este valor, y acá sería igual al cuadrado más r al cuadrado. Y acá tenemos que multiplicar por el coseno de tita. Y coseno de tita, ¿a qué sería igual a partir de este triángulo rectángulo? Si el ángulo o cualquiera de estos, porque estos triángulos son iguales, cualquiera de ellos. Si consideramos el triángulo de acá, la parte superior, ¿a qué sería igual coseno? A sería igual a L coseno de tita, porque R es igual a L seno de tita. Entonces sabemos a partir del triángulo de que A es igual a L coseno de tita, y de acá despejado el coseno de tita sería igual a sobre L. Entonces, este es multiplicado por esta otra cantidad. Y L se ha terminado acá, fíjese, esta ecuación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es exponer esta relación a una raíz. Entonces, L es igual al cuadrado más R al cuadrado. Y esto se puede escribir con un exponente de 1 medio. Entonces, la fuerza X sería igual a la siguiente expresión. Bueno, acá tenemos vasos iguales, entonces los exponentes se suman. Y esto sería igual a 3
medios, ¿verdad? Entonces, esa es la expresión que permite determinar la magnitud de la fuerza resultante. Revisemos si tenemos alguna incógnita acá. Conocemos el valor de la carga, que es igual a 19,7 nanocoulombs. Y también conocemos el valor de la carga que se encuentra en el eje, que es 1,13 microcoulombs. El valor de A, sí conocemos que es de 15 centímetros. Eso tiene que convertir a metros por si acaso. Y acá abajo conocemos el valor de R, el radio, que es de 5 centímetros. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar esos números a esta expresión. Entonces, inserten, reemplacen esos valores a epsilon 0 es igual a 8,85 por 10 a la menos 12 la carga es igual a 19,7 nano es igual a 10 a la menos 9. Tenemos que multiplicar por el valor de la otra carga, que es igual a 1,13. Micro es igual a 10 a la menos 6. Y finalmente tenemos que multiplicar por el valor de A. A es igual a 15 centímetros, pero si convertimos a metros sería igual a 0,15. Acá abajo tendríamos el valor de A que acabamos de encontrar, que es igual a 0,15, pero esto se debe elevar al cuadrado, y el radio convertido a metros sería igual a 0,05, se debe exponer al cuadrado, y todo esto se debe elevar a este exponente, 3 metros. Entonces, ustedes me dicen el valor de la fuerza resultante que tiene su componente en el eje X. Dícteme cuál es el resultado. $0,61 Newton. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con el resultado? Inge 0,061. Sí, Inge 0,067 o redondeado 61. Bueno, me imagino entonces que este es el resultado, ¿no? Es decir, 0,061 newtons. A ver, preguntas hasta acá.
dudas? Inge, ¿Alguna consulta? Tienen la palabra. Sí, adelante. ¿por qué la fuerza 3 igual a la fuerza 7? Bueno, es por la siguiente razón. Esa carga que se encuentra acá, en el eje X, se encuentra a la misma distancia, ¿no? De la carga 7 y esa otra carga se encuentra a la misma distancia a esta carga. O sea, estas distancias son iguales, no solo para la carga 3 y la 7, es decir, para las 8 cargas, ¿no? Las 8 cargas se encuentran a una misma distancia L respecto a esta carga, donde la pregunta nos pide que debemos de calcular la fuerza resultante. Y esa es la fórmula, la ley de Coulomb, dice que la fuerza eléctrica es igual a la constante Coulomb multiplicado por las cargas y dividida entre la distancia al cuadrado. Y es más, las 8 cargas tienen la misma magnitud, que es igual a 19,7 nanocoulomb. Entonces, es la razón para que la fuerza 3 y la fuerza 7 sean iguales en magnitud, no solo esas fuerzas, sino, repito, todas las fuerzas que generan las 8 cargas sobre esta carga que se encuentra en el eje X, sus módulos son iguales, ¿no? Entonces, repito, habíamos considerado que sí se puede resolver este mismo problema a partir del vector unitario, entonces tendríamos que haber determinado los vectores unitarios para cada una de estas cargas y luego expresar la fuerza a partir de este vector unitario y finalmente sumar aplicando el principio de superposición. Pero si aumentamos, digamos, otras cargas sobre la circunferencia, el proceso se vuelve más complejo. Tendríamos que calcular para cada una de estas cargas la fuerza sobre esta carga. Imagínense qué tiempo nos llevaría, ¿verdad? Entonces, la segunda estrategia es de analizar y la simetría. Peor si, como en este caso, si las cargas son iguales y se encuentra a la misma distancia sobre la carga, se desea calcularlo. Entonces, como se puede observar acá, se simplifican las componentes de las fuerzas en el eje Z y en el eje Y. Como se puede observar acá, solo queda su componente en el eje X. Por lo tanto, sumamos todas estas componentes que van a ser 8 porque tenemos 8 cargas acá. Y se debe luego tomar en cuenta la ley de Coulomb para determinar la magnitud de estas fuerzas y finalmente sumarlos. Esa es la razón para que, repito, el módulo de la fuerza 3 es igual al módulo de la fuerza 7. ¿Alguna otra consulta? Se entendió. Bueno, dentro de unos minutos se va a cortar el tiempo de Zoom. A ver, no sé si tiene alguna pregunta sobre los otros problemas para ya un poco aclarar. En ese tiempo que nos queda podríamos quizás aclarar. A ver, veamos. En el caso de la pregunta 1.3, dice acá, nos dice que nos pide debemos determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Se refiere a esa carga negativa. Del cuadrado suponga que la magnitud de las cargas y conociendo el valor de las distancias, bueno, es derecho un cuadrado, dice aquí las cargas están en reposo de alguna forma. Debe existir otras fuerzas que en este problema no se está tomando en cuenta esas fuerzas. No vale la pena aclarar esto. ¿Por qué? Porque fíjese aquí, esa carga negativa con esta otra carga positiva
existe una fuerza de atracción. Por lo tanto, estas dos cargas tienden a juntarse, ¿verdad? Pero para que no suceda eso, debe existir otras fuerzas que no estamos analizando en este capítulo. Solo se está considerando las fuerzas, la fuerza eléctrica. Ojo, esto es muy importante para resolver los problemas. Entonces, lo mismo acá en las otras cargas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer acá? Primero, sin tomar en cuenta los signos, traten de calcular la fuerza resultante, la fuerza de cada una de la interacción. Entonces, por ejemplo, si esta va a ser la carga, si analizamos la fuerza de interacción de esta carga con la otra carga, a partir de la ley de Coulomb, esto sería igual a que ustedes pueden identificar como fuerza 1, y este módulo sería igual acá, la constante K, multiplicado por ¿quién? Por la primera carga, ¿no? Y la segunda carga, que en este caso es 2 veces que la carga anterior, y la distancia en este caso es igual a, sería esto, al cuadrado. ¿Ve? Todavía no sabemos la dirección, pero antes deberían determinar la magnitud de la fuerza. Lo mismo respecto a la carga positiva que se encuentra en la parte superior, ¿no? Se determina la fuerza, que podría ser la fuerza 2. Acá el único, inconveniente quizás sería la distancia, ¿verdad? Entonces es igual a la carga que se encuentra en la esquina inferior izquierda y multiplicado por esta carga, que también es igual a 2 veces la carga que se encuentra en la parte superior. Y acá, ojo, la distancia sería desde esta carga hasta acá. Y no sé cómo lo habrán identificado, pues podrían identificar con la diagonal. Entonces esto es la diagonal al cuadrado. Y la diagonal va a ser igual siempre al cateto opuesto al cuadrado. La diagonal al cuadrado sería igual al cateto adyacente al cuadrado, ¿no? O sea, de la relación, perdón, esto está. De la relación. Bueno, este no es al cuadrado, por si acaso. Oh, ¿no? Entonces, tomen en cuenta la situación, ¿no? Entonces, lo mismo, deben encontrar la magnitud de la carga que se encuentra en la parte superior izquierda. Una vez determinado, ahora tienen que trazar la dirección de la fuerza. Como en este caso, la carga es positiva y una carga negativa, una fuerza de atracción, es decir, la fuerza 1 apunta hacia la derecha. Respecto a esta carga, como son del mismo signo, las fuerzas de repulsión, por lo tanto, la fuerza apunta hacia abajo, ¿no? Y luego identifiquen la dirección de la fuerza y hay varias formas de resolver la suma de las fuerzas. No sé si tienen alguna consulta respecto a la pregunta 1.3. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, este problema 1.5 pueden resolver por la estrategia que hemos tomado en cuenta para resolver este problema, ¿no? Busquen la simetría, como son del mismo módulo las 4 cargas que se encuentran acá. Entonces, identifiquen primero el módulo de una de las fuerzas y vean el ángulo y descompongan en uno de los ejes y van a observar que en paralelo al plano de esas 4 cargas, los componentes se van a anular. La única componente sería, digamos, perpendicular al plano. ¿Y cuántas componentes estarían actuando? Serían 4, ¿no? Entonces, es la misma estrategia
que el problema que acabamos de resolver, ¿no? Que el 1,6 para este problema, 1,5. A ver, no sé si tiene alguna otra consulta ya para cerrar la clase y luego se los habilito la evaluación. No sé si tiene alguien algún problema de conexión a internet antes de que se habilite la evaluación. Inge, ¿cuánto tiempo vamos a tener para la evaluación? 10 minutos. Son Y no puede 5 ser preguntas y... ¿Cuánto? por 12 minutos, aunque sea por problemas de internet y eso. Por eso lo pregunto, si alguien tiene dificultad en ese momento, digamos, dificultades de internet, entonces manifiéstese porque enseguida yo habilito la evaluación. Repito, Inge, son yo 5 tengo preguntas. problemas. Son 5 Sí, ustedes preguntas. se ponen dentro. Por favor, auméntelo. 2 minutitos más, por favor.